Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. El amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, en este mes de noviembre la Iglesia nos exhorta a todos nosotros a orar por nuestros hermanos que ya han fallecido. Hemos celebrado la fiesta de los fieles difuntos hace poquito. ¿Por qué esta petición de la Iglesia? Fundamentalmente es por su fe en la vida eterna. La Iglesia es una llamada constante a mirar más allá de lo que impacta nuestros sentidos. La muerte no es el último paradero del cristiano. Por eso también el apóstol San Pablo tiene estas hermosas afirmaciones, ¿no? Nosotros, dice él, somos ciudadanos del cielo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. San Pablo, y con él toda la Sagrada Escritura y el Nuevo Testamento sobre todo, es una exhortación sobre todo a mirar la vida eterna. Para eso vino Jesucristo, para darnos la vida eterna, la vida que no se acaba. La vida de acá se acaba. Por eso, desde los primeros siglos, la Iglesia siempre ha encomendado a sus difuntos. Por ejemplo, en la Santa Misa que estamos celebrando ahora, en la liturgia, usamos el famoso canon romano, que es uno de los más antiguos, o sea, es una de las oraciones litúrgicas más antiguas, desde finales del siglo I. Pues en esa liturgia los cristianos oraban por sus difuntos, como lo vamos a hacer ahora. Acuérdate, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Fíjense, esa oración la Iglesia la reza desde el siglo I. Tiene una gran preocupación, un gran amor por nuestros hermanos que han fallecido. Aunque hayan fallecido, no por eso podemos estar ciertos de que se han salvado. De nadie podemos estar ciertos, de nadie. Tampoco de nadie que está condenado. No podemos estar ciertos. Por eso la Iglesia nos pide que una y otra vez oremos por ellos. Por otra parte, hoy estamos en una cultura que no nos permite o no quiere que pensemos en la vida eterna.
Una cultura que te empuja a vivir solamente para este mundo, para esta vida. Y por eso mismo es una cultura no cristiana, totalmente pagana es. Porque un cristiano tiene su fe puesta en la vida eterna, con los pies en este mundo, pero con el corazón en el cielo. Así es el cristiano. Está en este mundo porque Dios le ha puesto en este mundo. Y en este mundo experimenta el cristiano muchas alegrías, pero también va a experimentar muchas penas, muchas dificultades. A todos nos va a llegar. Por eso la Iglesia y la Sagrada Escritura en este sentido es frontal. Dice las cosas como son, con claridad. No te promete aquí una vida suave, una vida llena de confort, sin ningún problema. No te promete aquí un paraíso. Desde los primeros tiempos, y aquí lo hemos escuchado a San Pablo, el cristiano no puede estar en este mundo sino con la gloria de la cruz, ¿no? La gloria de la cruz es la vida de sacrificio, la vida de prueba. Fíjense lo que él dice tan hermoso a sus discípulos predilectos, que son los de Filipos. Dice: sigan mi ejemplo, hermanos, sigan mi ejemplo. Y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. Muchas veces, dice él, les decía, o sea, cuando él estuvo con ellos, les predicó muchas veces esta verdad. ¿Qué verdad? Y ahora, dice, lo repito, eso que les había dicho muchas veces él, estando el presente, ahora por la carta les repite esta exhortación. Y fíjense con qué énfasis les dice: y lo repito con lágrimas en los ojos. ¿Por qué San Pablo es emotivo con estos hermanos de Filipos? Porque son sus feligreses más fervorosos. En todas sus cartas San Pablo más o menos tiene que corregir a alguien, llamar la atención a alguien. En la carta a los filipenses San Pablo no los corrige. Sabe que son personas de mucho fervor, le querían mucho, son los que más le apoyaron a San Pablo, incluso hasta económicamente. Por eso se siente tan contento de ellos. Pero entonces San Pablo ya no va a reprenderles, sino va a exhortarles a una vida cristiana mucho más noble, mucho más intensa. Y entonces aquí, fíjense, él dice: lo que yo les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos. Escuchen, que hay muchos, dice, que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Muchos, ya para su tiempo. Él predicando la cruz de Cristo, y en su tiempo habían muchos ya enemigos de la cruz. Y de una manera eufemística nos va a decir quiénes son esos enemigos, ¿no? San Pablo habla con un eufemismo, es decir, dice suavemente una expresión cruda, ¿no? Por no decir, no herir quizá la sensibilidad de alguno, pues no lo dice con las palabras exactas, pero usándolo menos quiere decirlo más. Entonces, ¿quiénes son esos enemigos de la cruz de Cristo? Dice: aquellos cuyo Dios es su vientre. Su Dios, su vientre. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. O sea, ponen como Dios a su vientre. Ese es el eufemismo. ¿Qué es el vientre? Por lo menos dice lo que es más. ¿El vientre qué es? ¿Qué es la barriga? Sancho Panza, ya lo sabemos. Barriga llena, corazón contento. Comamos y bebamos, mañana morimos. Es una manera muy delicada de decir todos los placeres corporales, todos los deleites lícitos o ilícitos, darse todo, no negarse en nada. Ya en el tiempo de San Pablo había quienes predicaban eso.
porque Dios lo había creado todo. Luego no había que negarse nada. Si es obra de Dios, no hay que negarse nada. Por lo tanto, no existe pecado. Y aquí ya se habla, adulterio, fornicación, borrachera, todo eso ya se dice. Ese es su Dios. Quieren gozar sin tasa, sin medida. Su gloria, dice el apóstol, sus vergüenzas. En tiempo de San Pablo había quienes se gloriaban de vivir de esa manera. En borracheras, en orgías, había quienes eran así. Y estos son los enemigos de la cruz de Cristo. Por eso, con una sentencia final dice, ellos solo aspiran a cosas terrenas. Aquí están tipificados. Solo a las cosas de la tierra, no aspiran al cielo, no aspiran, no buscan la patria eterna, solamente buscan las cosas de acá. Y el cristiano no solamente vive para acá. Estos son los enemigos. Y cuántas veces, queridos hermanos, la tentación para nosotros es fuerte de ser como ellos, de tener a nuestro Dios nuestro vientre y de gloriarnos de eso. Y dice San Pablo, si esa es nuestra conducta, somos enemigos de la cruz de Cristo, que es decir, enemigos de Cristo. Porque el signo del cristiano, la señal del cristiano es la cruz. Es la cruz. Por eso, fíjense, si el cristiano en este mundo aspira solo a las cosas de acá, ha errado el camino totalmente, totalmente. Un cristiano en este mundo no puede estar solo lleno de placeres. Va a estar también en pruebas. Va a estar en pruebas. Pidámosle al Señor por nuestros hermanos que han fallecido. ¿Cuántos quizá están purificándose? ¿Cuántos? Hemos de pedir por ellos, porque en el cielo no entra nada manchado. Por eso la Iglesia nos pide en este mes, recemos por ellos, recemos por ellos. Y por nosotros, pidámosle al apóstol San Pablo, que tengamos oídos abiertos a su predicación. ¿Cuántos hay que no piensan ni en el infierno, ni en el infierno? Para ellos, la misericordia de Dios es tan grande que no existe el infierno. ¿Cuántos hay así? Existe el infierno. No se puede separar la misericordia de la justicia de Dios. Jesucristo lo ha dicho, ¿no? Hay un infierno. Si uno vive en el pecado voluntariamente y no quiere salir del pecado, se condena. Esas son las palabras de Cristo. En esta vida siempre Dios va a poder perdonarnos, pero si uno voluntariamente se ata al pecado y no quiere salir, dígame, ¿quién es responsable de su condenación? ¿Dios? No, Dios no lo es. Muchas veces el pecado atrapa, te encadena dulcemente y es terrible, es terrible. Por eso también nosotros tenemos esa obligación de evangelizar, también de orar por esas personas, de ayudarlas si podemos también de otra manera, animándolas a que rompan esas cadenas, ¿no? A que salgan de ese pozo donde están hundidos, porque no es fácil. No es fácil cuando te has encadenado a algo, algún pecado, no es fácil librarse, no es fácil, no es fácil. Se lo pedimos pues a nuestra Madre la Virgen, a nosotros primero, que nos dé ese amor grande grande al Señor, también que nos dé ese espíritu de compasión para aquellos que ya han fallecido y pueden estar en el purgatorio, y también por aquellos hermanos nuestros que están lejos del Señor, que hagamos todo lo que podamos por regresarlos al rebaño de Cristo. Amén.